Genocidio armenio, 24 de abril de 1915. Crimen, deportación forzosa, exterminio, cultura armenia. Argentina 1987. El genocidio contra el pueblo armenio, también llamado Holocausto o Gran Crimen, fue la deportación forzosa y el intento de exterminar la cultura armenia. La fecha de inicio fue el 24 de abril de 1915 en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Turquía y Alemania firmaron un acuerdo en el 2009 para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la reapertura de la frontera. Bueno, el genocidio armenio es una forma organizada de matanza conformada por un conjunto de personas con el objetivo de promover el fin a su existencia colectiva, donde el pueblo armenio fue su sujeto de deportación, exportación, secuestros, tortura y masacre. Gran parte de la población armenia fue forzadamente removida desde América hacia Siria, donde fueron enviados a los desiertos para morir de sed y hambre. Voy a continuar a mostrar el mapa donde se ubica Siria, que Siria se ubica en este color rosado, donde sucedió toda esa masacre, esos problemas y bueno, donde quedaron relativamente los cuerpos más muertos, donde pasaban hambre y etcétera. Bueno, el genocidio cometido por el gobierno de los jóvenes turcos contra el pueblo armenio de 1915 a 1918 consistió en el exterminio de 1,5 millones de personas que vivían en el Imperio Otomano. Los ataques contra los armenios ocurrieron en el siglo XIX, pero se considera la fecha principal del genocidio el 24 de abril de 1915, cuando varios intelectuales y políticos fueron arrestados en Constantinopla. El genocidio armenio se caracterizó por su brutalidad en las masacres y la utilización de marchas forzadas con deportaciones en condiciones extremas. Se llevaba a la muerte a muchos de los deportados. Durante este periodo, otros grupos étnicos cristianos también fueron masacrados por el Imperio Otomano, entre ellos los asirios y los griegos pónticos. Estos actos formaron parte de la misma política genocida. Bueno, como resultado del genocidio, alrededor del mundo se formaron comunidades de la diáspora armenia. Si bien el exterminio de los armenios comenzó con anterioridad el 24 de abril, se considera la fecha conmemorativa del genocidio porque resume simbólicamente todos aquellos crímenes cometidos por el Imperio Otomano en prejuicio de los armenios. Las causas del genocidio armenio son homogeneizar a la sociedad, la sedición de soldados armenios en retaguardia del ejército turco durante la Primera Guerra Mundial y la usurpación territorial, la pequeña porción que hoy conforma la República de Armenia, que está acá, es solo una sexta parte de lo que fue aquel espacio histórico. La fecha evoca el asesinato de la cúpula intelectual del pueblo armenio por parte del gobierno turco otomano, la noche del 23 de abril de 1915 y durante toda la madrugada del 24. Esto tiene como consecuencia el exterminio de 1,5 millones de armenios, en donde cientos de escritores, artistas, eclesiásticos, maestros, profesionales y miembros influyentes de la comunidad armenia fueron arrestados, deportados y finalmente asesinados por el Imperio Otomano. La decisión para llevar a cabo el genocidio en contra de la población fue tomada por el partido político que detentaba el poder en el Imperio Otomano. Los responsables en el mismo fueron el Comité Unión y Progreso, que era controlado por el gobierno, y asimismo hubo otros cómplices, como los administradores provinciales, que fueron los responsables de las atrocidades en contra de la población armenia. Respuesta social al genocidio armenio. La comunidad internacional condenó el genocidio armenio en mayo de 1915. Reino Unido, Francia y Rusia advirtieron a los líderes jóvenes turcos que serían responsables de una gran atrocidad humana.
Al final de la guerra, los aliados victoriosos demandaron al gobierno otomano que citaran ante la justicia a los jóvenes turcos, acusados por los crímenes de guerra. También se realizaron esfuerzos para socorrer a los armenios que morían por inanición. Los gobiernos de los Estados Unidos de América, Reino Unido y Alemania patrocinaron la preparación de reportes sobre las atrocidades cometidas. Sin embargo, ninguna medida se tomó contra el Estado de Turquía. Además, tampoco se tomó ninguna medida contra el gobierno turco para la reinstitución de la inmensa pérdida material y humana que sufrió el pueblo armenio. Genocidio armenio y holocausto judío. El elemento común entre los dos genocidios fue la estigmatización de armenios y judíos tanto en el Imperio Otomano como en Alemania. Se señala la comparación entre armenios y judíos, que puede establecerse en la caracterización de dos minorías entre religiosas que, debido a las tradicionales restricciones que tuvieron en sus sociedades, desarrollaron una importante presencia en actividades comerciales y financieras. Esto alimentó la emergencia de estereotipos contra estos grupos. Politizar la historia no es un acto racional o moral. Las autoridades turcas rechazan el término genocidio por ser un término legal creado al término de la Segunda Guerra Mundial y consideran, por lo tanto, que no puede ser aplicado a hechos anteriores. Las autoridades turcas aceptan que se cometieron atrocidades, pero rechazan que hubiese la intención sistemática de destruir a los cristianos armenios. De hecho, afirman que muchos turcos musulmanes también murieron durante lo que definen como el caos de la guerra. Entre 1919 y 1920, una serie de oficiales otomanos fueron enjuiciados en Turquía por sus supuestos vínculos con las atrocidades cometidas. El 1 de septiembre de 1987, el presidente Alfonsín, en el marco de un homenaje que le brindó a la comunidad armenia, reconoció públicamente el genocidio armenio. El 13 de diciembre del 2006, el Congreso de la Nación sancionó la Ley 26.199 y el 11 de enero fue promulgada por el Poder Ejecutivo de la Nación. A partir de esto, el 24 de abril del 2007, se celebró por primera vez en la historia en nuestro país el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración al genocidio sufrido por el pueblo armenio. Argentina fue uno de los países, de las decenas de países que han reconocido el genocidio, conjuntamente con Alemania, Rusia y Estados Unidos. No así España.